Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Fran Basi, Informática Básica para Todos. Espero que estéis todos bien y en el día de hoy os voy a enseñar cómo personalizar vuestro escritorio o bien ponerle un fondo de pantalla de escritorio en este caso con los fondos que trae por defecto Windows o bien ya una imagen personalizada o bien buscarla en Google y ponerla como fondo de escritorio. Lo vamos a ver en el vídeo más detallado. Adelante vídeo. Bien, vamos a ello. Nos vamos a ir a nuestra barra inferior, barra de tareas, como ya bien conocemos. Botón derecho y en configuración. Y le vamos a dar a ese escritorio el fondo que trae por defecto Windows. Uno de ellos cualquiera. Vamos a mirarlo. Nos vamos aquí a personalización. Y en personalización pinchamos aquí en fondo y nos aparece esta serie de fondos por defecto del sistema. Vamos a incorporarle esta misma, por ejemplo, o esta otra. Bien, ya la tenemos. En el momento le damos a la X, ya nos aparece aquí el fondo por defecto. Yo tengo aquí una imagen, que es la que yo suelo tener en mis presentaciones porque me gusta. Dos veces al botón izquierdo del ratón, se nos abre la imagen. Pinchamos en el botón derecho, aparece en guardar. Cómo imprimir, copiar. Nosotros buscamos establecer fondo, establecer como, fondo, y le damos a fondo. Y ya tenemos aquí la imagen. ¿Qué os gusta? Otro fondo personalizado que ustedes os guste en internet. Nos vamos a Chrome, abrimos la ventana de Chrome. Nos vamos a imágenes. Imágenes, por ejemplo, que le guste cualquier cosa sobre naturaleza. Naturaleza. Clicamos. Y aquí, vamos, aquí el tema del copyright no porque es para una imagen para vuestro escritorio, que tampoco le vais a dar para otra clase de uso para páginas web. De todas maneras hay imágenes gratuitas sin licencia y la podéis utilizar como queráis. Por ejemplo, hay un banco de imágenes. Desde aquí bien lo podéis hacer también, pero hay un banco de imágenes que me gustaría enseñaros que se llama Pixabay, que es un banco gratuito. Perdón, nos vamos aquí a todos. Esto para personas que se dediquen al diseño web, en este caso yo, que me dedico muchas veces a crear mis propias páginas web, mis propias plantillas para mí. Busco las imágenes aquí desde Pixabay. Estos son bancos gratuitos, es más de 1 millón de imágenes gratis. Cliqueamos, pinchamos y aquí en este menú escribimos, por ejemplo, esa barra de búsqueda, buscamos naturaleza. Un golpe de enter, ¿ves? Y nos aparece aquí la imagen. Son imágenes muy bonitas, con muy buena calidad, por cierto. ¿Ves? Mira, esta margarita, por ejemplo. Pinchamos lo pinchamos, el botón izquierdo, por ejemplo. Y esta imagen que nos ha gustado de esta margarita, aquí en la parte derecha, esto vamos a cerrar. Esto en la parte de derecha nos aparece aquí, descarga gratuita. Pinchamos y nos aparece aquí la imagen, el archivo que es JPG, que es una imagen de este tipo de JPG. Esta es la resolución y vosotros elegís la que más os convenga. Yo como para el escritorio le voy a poner 1980 por 1289 y ahora le damos a descargar. Nos indica aquí que continuemos. Vamos, yo voy a continuar
por Facebook para no tener... Normalmente no me lo indica, pero ¿ves? Ya he continuado para no registrarme, he continuado con Facebook y ¿veis? Ya me aparece aquí abajo la imagen. ¿Veis? Aquí ya en descarga está la imagen. Y bien, vamos a coger, vamos a maximizar la pantalla, vamos a darle a los tres puntitos que nos aparece descargas, mostrar carpeta y sacamos la imagen. Bien, esto lo podemos cerrar ya. Aquí tenemos la imagen de naturaleza. Pinchamos dos veces, botón izquierdo del ratón. La imagen es muy bonita. Botón derecho, lo que hemos aprendido, establecer como fondo. Y ya nos aparece como fondo de pantalla. Está muy bien, está para, hombre, yo al principio de mis comienzos no lo sabía y poquito a poco pues fui aprendiendo porque habrá personas que estén comenzando en este mundo de la informática y la verdad que no sepan. Bien. Es súper sencillo. Yo le voy a dejar la imagen que a mí me gustaba, que es esta de Windows, botón derecho, establecer como fondo y dejamos este fondo de escritorio que para mi gusto me gusta mucho. Como habéis podido ver con vuestros ojos, es muy simple, es muy fácil, pero como hemos dicho, esto es informática básica desde cero para principiantes, para todo el mundo que lo quiera ver, y es súper sencillo. Bien, lo que sí, eso, al pasar los vídeos a YouTube, las personas que quieran comentar, podéis dejar vuestros comentarios, que es súper importante para nosotros, suscribirse, si os gusta los vídeos, y dar a la campanita para que cuando salte otro vídeo nuevo os avise. Y sobre todo, importante, si os gusta, dar un like, que se agradece muy bien, que se agradece de todas maneras. Y espero que os estén gustando todos mis vídeos. Iré abriendo más canales con más movimiento del tema este de la informática, mantenimiento del PC, que hardware, software, todo en orden para no entrar en una rama, por ejemplo, de lo que es mantenimiento de PC, sin saber, por ejemplo, qué es hardware o software, o qué son los periféricos de entrada o de salida. Bien, pues hasta el día de hoy. Espero veros pronto. Un saludo. Muchas gracias por ver mis vídeos.